Viernes, 4 de julio de 2025. Materia constitucional. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 14. Registro digital, 203-0684. Tipo, jurisprudencia. Delito de insubordinación militar por falta de respeto a un superior. La pena aplicable de 5 años de prisión no vulnera el principio de proporcionalidad de las penas. Hechos: un soldado fue sentenciado en primera y segunda instancias por el delito de insubordinación militar, consistente en faltar al respeto a un superior durante el desempeño de sus funciones. Previsto en el artículo 285, fracción 3, del Código de Justicia Militar. En contra de la sentencia de segunda instancia, el soldado promovió un juicio de amparo directo en el que reclamó la inconstitucionalidad de la pena de 5 años de prisión prevista para el delito de insubordinación, pues consideró que vulnera el principio de proporcionalidad de las penas. El Tribunal Colegiado de Circuito negó la protección constitucional. Inconforme, el soldado promovió un recurso de revisión que correspondió resolver a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Criterio jurídico: la pena de 5 años de prisión, prevista en el Código de Justicia Militar, para el delito de insubordinación, consistente en faltar al respeto a un superior durante la realización de los actos de servicio militar. No vulnera el principio de proporcionalidad de las penas previsto en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues es acorde con la gravedad del delito y el bien jurídico protegido, en este caso, la disciplina militar que exige obediencia, respeto y sujeción en una escala jerárquica, lo cual se erige como eje central de la formación castrense. Justificación. El principio de proporcionalidad de las penas establecido en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. El artículo 285, fracción 3, del Código de Justicia Militar regula una penalidad de 5 años de prisión para el delito de insubordinación militar en la hipótesis de faltar al respeto a un superior durante la realización de sus actos de servicio, en la modalidad de que de cualquier manera falte al respeto a su superior. Del análisis comparativo entre la pena privativa de libertad de 5 años prevista en el referido artículo, en relación con las distintas sanciones contempladas para las diferentes hipótesis en que puede configurarse el delito de insubordinación militar, se concluye que se trata de una pena proporcional, pues es aplicable para sancionar una falta de respeto durante el servicio castrense, en comparación con las restantes penas que llegan hasta 60 años de prisión, como sucede cuando la insubordinación causa la muerte de un superior jerárquico. En consecuencia, la pena de 5 años de prisión prevista en el artículo 285, fracción 3, del Código de Justicia Militar, no transgrede el principio de proporcionalidad de las penas que deriva del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Primera Sala. 2 de 14. Registro digital, 203-0685. Tipo, jurisprudencia. Delito de usurpación de profesiones. Su regulación en el Código Penal del Estado de México no vulnera el principio de legalidad, en su vertiente de taxatividad. Hechos: una persona se ostentó como licenciada en Derecho para representar a una señora en un juicio de divorcio, sin contar con un título expedido por una institución que respaldara su ejercicio en esa profesión, por lo que se inició un proceso acusatorio en su contra. Derivado de lo anterior, se dictó una sentencia condenatoria por la comisión del delito de usurpación de profesiones, previsto en el artículo 176, fracción 2, del Código Penal del Estado de México. En desacuerdo con dicha resolución, la persona sentenciada interpuso un recurso de apelación en el que el Tribunal de Alzada únicamente redujo la pena que se le había impuesto. Inconforme, la persona sentenciada promovió un juicio de amparo directo en el que alegó la inconstitucionalidad del mencionado artículo, pues consideró que vulnera el principio de taxatividad y el derecho a la no autoincriminación. El Tribunal Colegiado del Conocimiento negó el amparo y la parte quejosa interpuso un recurso de revisión. Criterio jurídico: el tipo penal de usurpación de profesiones regulado en el Código Penal del Estado de México es suficientemente claro para que sus destinatarios comprendan lo que es objeto de prohibición,
pues de su contenido se desprende que la conducta ilícita se actualiza cuando alguien se atribuye por cualquier medio los conocimientos de carácter teórico y práctico para el ejercicio de una profesión, sin contar con un documento oficial que lo avale, por lo cual no vulnera el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad. La norma tampoco vulnera el derecho a la no autoincriminación, pues durante la realización de esa conducta la persona no tiene la calidad de imputada como para considerar que puede ser coaccionada o, a través de engaños, declararse culpable, o suministrar datos que puedan incriminarla. Justificación. El principio de legalidad en su vertiente de taxatividad exige que la descripción del tipo penal no sea vaga o imprecisa, de modo que permita la arbitrariedad en su aplicación. Al contrario, el referido principio requiere que la ley establezca claramente los componentes de una hipótesis delictiva para que las personas conozcan plenamente cuál es la conducta sancionada por la ley penal. En ese sentido, la descripción típica del delito de usurpación de profesiones, contenida en el artículo 176, fracción 2, del Código Penal del Estado de México, no vulnera el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, porque sus elementos son lo suficientemente claros y precisos para describir la conducta prohibida por la ley, para que sea de fácil comprensión para el destinatario de la norma y para evitar su aplicación arbitraria. Lo anterior, en virtud de que basta con que una persona se atribuya por cualquier medio los conocimientos de carácter teórico y práctico para el ejercicio de una profesión, sin contar con un documento oficial que lo avale, lo cual permite comprender lo que es materia de prohibición. En consecuencia, la norma examinada no vulnera el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad que deriva del artículo 14, párrafo 3, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, el derecho a la no autoincriminación obliga a las autoridades a no forzar a una persona imputada a emitir una confesión o declaración encaminada a aceptar su responsabilidad penal. En ese entendido, de la descripción típica del delito de usurpación de profesiones no se advierten elementos que obliguen al imputado a declararse culpable o a suministrar datos que puedan incriminarlo. Ni se infiere de su contenido que el silencio de la persona imputada pueda ser utilizado en su perjuicio o como un argumento para motivar una sentencia condenatoria, pues cuando ejecuta la conducta no tiene la calidad de persona imputada. Es por ello que la norma examinada no vulnera el derecho a la no autoincriminación contemplado en el artículo 20. Apartado B, fracción 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Primera Sala. 3 de 14. Registro Digital, 203-0708. Tipo, jurisprudencia. Manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos que fundamentan la recusación. El artículo 59 de la Ley de Amparo que la exige no vulnera el derecho de acceso a la justicia pronta e imparcial. Hechos. En un juicio de amparo indirecto en el que se reclamó la declaratoria de procedencia de la extradición de una persona, la parte quejosa presentó escrito de recusación donde planteó el posible impedimento de la persona juzgadora de distrito. El tribunal colegiado de circuito la desechó de plano porque en el escrito relativo el recusante omitió manifestar bajo protesta de decir verdad los hechos que la fundamentaban. La persona quejosa interpuso recurso de reclamación y señaló que ese precepto viola el derecho de acceso a la justicia al establecer ese requisito, cuyo incumplimiento permitía desechar la recusación. La primera sala del alto tribunal ejerció su facultad de atracción para resolver el recurso y problema de constitucionalidad. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 59 de la Ley de Amparo, al imponer al promovente de la recusación el deber de manifestar en el escrito relativo bajo protesta de decir verdad los hechos en que se fundamenta, y el desechamiento de plano ante la omisión de cumplirlo, no vulnera el derecho de acceso a la justicia pronta e imparcial. Justificación. La protesta de decir verdad como requisito previsto en el artículo 59 de la Ley de Amparo tiene su origen en el artículo 130, párrafo 4, de la Constitución Federal, el cual establece la promesa de decir verdad. Con esta se sujeta a quien la hace, en caso de faltar a ella, a las penas que la ley determine y es aplicable a los negocios jurídicos de todas las materias. Dada la importancia para el orden constitucional de que las partes se conduzcan con verdad. Ello revela que ese requisito formal para la admisibilidad de la recusación no es excesivo ni injustificado, pues tiene su origen en la propia norma suprema. Cumplirlo no es un rigorismo o exceso, sino que es proporcional con los fines y el objetivo que persigue. A.
General certeza en la autoridad jurisdiccional sobre la posible existencia de una causa de impedimento para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, y b. Pedir el informe al juzgador recusado con las consecuencias que deriven, entre las que destaca que, de omitirse, c. declare fundada la recusación y el juzgador ya no conozca ni resuelva el asunto, para respetar el acceso a la justicia imparcial. Eximir a las partes de cumplir ese requisito entorpecería injustificadamente la resolución del asunto en lo principal para esperar la resolución de la recusación planteada con base en afirmaciones que no responsabilizan a quien las formula, y sin que el órgano jurisdiccional que deba calificarla quede entendido de que los hechos que se narran sucedieron como se describen. El desechamiento de plano de la recusación por incumplimiento del requisito analizado no vulnera el derecho de acceso a la justicia reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Dado que no se prevé un límite temporal para oponer una recusación, no precluye la facultad de plantearla cuando se desecha de plano por incumplir alguno de los requisitos formales, siempre que no exista pronunciamiento sobre si se actualiza o no alguna de las hipótesis de impedimento. Con ello prevalece el derecho de acceso a una justicia imparcial, por encima de aspectos meramente procesales. Primera Sala. 4 de 14. Registro Digital, 203-0718. Tipo, jurisprudencia. Presentación periódica del imputado como medida cautelar. El artículo 155, fracción, del Código Nacional de Procedimientos Penales, no vulnera los principios constitucionales de taxatividad y seguridad jurídica. Hechos: una persona fue vinculada a proceso penal y se le impuso la medida cautelar de presentación periódica mensual, con fundamento en el artículo 155, fracción, del Código Nacional de Procedimientos Penales. En desacuerdo, la persona imputada promovió juicio de amparo indirecto en el que reclamó que el señalado precepto legal viola los principios de legalidad, en su vertiente taxatividad y seguridad jurídica, porque no especifica si la presentación periódica del imputado ante el órgano judicial que lo vinculó a proceso puede ser a través de una firma electrónica. El Juzgado de Distrito del Conocimiento negó la protección constitucional, e inconforme, el quejoso interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 155, fracción, del Código Nacional de Procedimientos Penales, no vulnera los principios de legalidad, en su vertiente de taxatividad penal y seguridad jurídica, consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales. Justificación. La medida cautelar que impone el mencionado precepto legal constituye un mecanismo estrictamente procesal a fin de asegurar la presencia y comparecencia permanente de la persona imputada en un proceso penal. Así, cobra relevancia que la norma no prevé mecanismos procesales alternativos a la presentación personal, o personamiento, para cumplir con ese objetivo, como pudiera ser por conducto de medios electrónicos o a través de terceras personas. La ausencia legislativa de alternativas procesales guarda compatibilidad con la teleología a la que responde la propia medida cautelar, que consiste en que la persona imputada se mantenga atenta y permanentemente presente en el proceso, a fin de que, y, se evite la evasión de la acción de la justicia. 2. Se obstaculice innecesariamente la tramitación del proceso. 3. Se consiga la efectividad de éste. Y 4. En su oportunidad, se alcance la ejecución efectiva de la sentencia. Además, si bien es cierto que el artículo faculta al órgano jurisdiccional para la aplicación discrecional de la medida cautelar en comento, también lo es que para hacer efectiva esa implementación, el órgano jurisdiccional debe satisfacer ciertos requisitos establecidos en el ordenamiento penal, como son, la aplicación del principio de proporcionalidad, con base en una evaluación del riesgo de sustracción de la justicia de la persona imputada y los datos o medios de prueba ofrecidos para su imposición. Primera Sala. 5 de 14. Registro Digital, 203-0726. Tipo, jurisprudencia. Reserva de datos de los contribuyentes. El artículo 69, párrafo 12, fracción B, del Código Fiscal de la Federación, que prevé como excepción la condonación de un crédito fiscal, es una medida que supera el test de proporcionalidad. Hechos:
Una persona física sujeta a revisión de gabinete realizó una autocorrección y pagó un impuesto omitido. Derivado de ello, fue multada con el 20% del importe histórico del impuesto a cargo en términos del artículo 17 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Luego, solicitó la reducción de la multa con base en el artículo 74 del Código Fiscal de la Federación y el beneficio le fue otorgado al 100% por la autoridad fiscal. Sin embargo, se determinó que su nombre y clave de registro federal de contribuyente se publicaran en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria conforme a lo dispuesto en el artículo 69. Párrafo 12, fracción B, y párrafo 13 del mencionado Código Fiscal. Inconforme, el contribuyente promovió juicio de amparo indirecto en el que reclamó las referidas porciones del artículo 69. Bajo el argumento de que no cumplen el test de proporcionalidad y violan el derecho a la protección de datos personales, así como los principios de igualdad y seguridad jurídica. La persona juzgadora de distrito negó la protección constitucional. En desacuerdo, el contribuyente interpuso un recurso de revisión que se remitió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el pronunciamiento de constitucionalidad. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el supuesto de excepción al secreto fiscal que deriva del artículo 69, párrafo 12, fracción B, del Código Fiscal de la Federación, relativo a cuando se condone algún crédito fiscal a un contribuyente, constituye una medida que supera el test de proporcionalidad. Justificación. Lo que establece la normativa legal mencionada constituye una excepción al secreto fiscal que si genera una afectación prima facie en el derecho a la protección de datos personales del contribuyente, pues permite a las autoridades administrativas difundir su nombre y clave del Registro Federal de Contribuyentes, así como el hecho de que fue beneficiado con la condonación de un crédito fiscal. Sin embargo, la norma tiene una finalidad constitucionalmente válida desde la perspectiva del derecho de acceso a la información pública previsto en el artículo 6 constitucional, así como desde la óptica de los principios de justicia fiscal contenidos en el diverso 31, fracción 4, constitucional, puesto que su objetivo es transparentar cualquier información que pudiera impactar los ingresos y el gasto públicos, quedando sujeta al control y escrutinio democrático. Asimismo, se considera que la medida legislativa en comento es idónea porque la publicación de los datos de los contribuyentes a quienes se les han condonado créditos fiscales permite que la sociedad tenga acceso a información relacionada con esas personas que dejaron de contribuir al gasto público, así como de los ingresos que dejaron de percibirse con ese motivo, a la vez que genera transparencia respecto de la actuación de la autoridad que otorga las condonaciones y del manejo de las finanzas públicas. Además, la medida es necesaria porque, a través de la publicación de los datos referidos, la sociedad puede conocer de forma sencilla a qué contribuyentes se les han condonado créditos fiscales, sin que se advierta la existencia de otras medidas mayormente eficaces y no restrictivas de derechos para poner a disposición de todas las personas la información respectiva. Finalmente, la medida supera el examen de proporcionalidad en sentido estricto porque se considera de mayor trascendencia la tutela al derecho de acceso a la información pública de toda la sociedad respecto a la actuación de las autoridades en la recaudación de recursos que la afectación al derecho a la protección de datos personales de un contribuyente que fue beneficiado con la condonación de un crédito fiscal que, en principio, estaba obligado a pagar. Primera Sala. 6 de 14. Registro Digital, 203-0688. Tipo, aislada. Derecho a la asesoría jurídica de la víctima u ofendido del delito en el proceso penal acusatorio. No es equiparable al derecho a la defensa adecuada que opera en favor de las personas imputadas. Hechos. En un procedimiento tramitado en el sistema penal acusatorio, se absolvió a una persona de la comisión de los delitos de homicidio y tentativa de homicidio. Las víctimas de esos ilícitos promovieron un juicio de amparo directo en contra de dicha absolución. Al respecto, en su sentencia el Tribunal Colegiado del Conocimiento advirtió oficiosamente que la asesoría jurídica de las víctimas fue deficiente, pues en la etapa de juicio, la asesora se adhirió al desistimiento de las pruebas que realizó el Ministerio Público, sin expresar sus razones. Además, la asesora jurídica de la víctima recurrió el fallo absolutorio de manera extemporánea y presentó la demanda de amparo directo ante una autoridad incompetente. Ante dichas inconsistencias,
El tribunal colegiado equiparó las condiciones en que debe evaluarse la defensa adecuada de las personas imputadas con la asesoría jurídica de las víctimas, y determinó que esta última fue deficiente, por lo que concedió el amparo a las víctimas y ordenó la reposición del procedimiento para que les fuera brindada una asesoría jurídica adecuada. Inconforme, la persona imputada interpuso el recurso de revisión que originó el presente criterio. Criterio jurídico. Los derechos constitucionales de las personas imputadas y los de la parte ofendida en los procedimientos penales tienen distintas características de acuerdo con su calidad dentro del proceso. De manera específica, las personas imputadas requieren de una defensa adecuada que, de resultar deficiente, las coloca en estado de indefensión irreparable frente al poder punitivo del Estado. Mientras que la parte ofendida tiene una representación por conducto de su asesor jurídico y de faltar éste, es ejercida por el Ministerio Público. A partir de esas distinciones, la doctrina constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aplicable para el derecho de defensa adecuada para las personas imputadas no puede servir como parámetro para evaluar la asesoría jurídica brindada a las víctimas u ofendidos del delito. Justificación. El artículo 20, apartado B, fracción 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la persona imputada tendrá derecho a una defensa, la cual es adecuada cuando se brinda de manera técnica, es decir, a través de un profesional en derecho, pero además debe ser material. Lo que ocurre cuando la defensa se despliega de manera diligente en favor de los derechos e intereses de la persona a quien representa. A diferencia de lo anterior, en el artículo 20, apartado C, fracciones I y 2, de la Constitución se regula el derecho a la asesoría jurídica de las víctimas u ofendidos del delito, la cual permite coadyuvar con el Ministerio Público, a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, asimismo, a que intervenga en el juicio e interponga los recursos correspondientes. Por tanto, resulta evidente que la persona imputada únicamente cuenta con la representación de un abogado para desarrollar su defensa frente al poder punitivo del Estado, por lo que la deficiencia de sus actuaciones implica dejarla en total estado de indefensión. En cambio, la víctima u ofendido del delito, además de contar con una persona asesora jurídica, cuenta con intereses jurídicos que son compatibles con la acción penal emprendida por el Ministerio Público, quien incluso puede representarla en casos de ausencia de asesor para no dejarla indefensa dentro del procedimiento. En consecuencia, para evaluar la asesoría jurídica de las víctimas no debe atenderse a los parámetros diseñados en la doctrina de la primera sala respecto del derecho a la defensa adecuada técnica y material que debe ser garantizado a las personas imputadas. Primera sala. 7 de 14. Registro digital, 203-0690. Tipo, aislada. Evaluación periódica de medidas de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Su procedimiento no viola el derecho de audiencia. Hechos: una persona física, beneficiaria del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, reclamó en amparo indirecto la inconstitucionalidad del procedimiento relativo al retiro de las medidas de protección previsto en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Se determinó, por un lado, sobreseer el juicio y, por otro, se concedió la protección constitucional. Tanto las autoridades responsables como la persona quejosa interpusieron sendos recursos de revisión del conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el proceso de evaluación de las medidas de protección previsto en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no viola el derecho de audiencia. Justificación. Si bien dentro de dicho proceso no se prevé un procedimiento seguido en forma de juicio a través del cual los beneficiarios puedan alegar o presentar pruebas a su favor, ello no implica que viole el derecho de audiencia. En relación con la implementación y evaluación de las medidas de protección, la normativa reconoce que debe analizarse el caso de común acuerdo con los beneficiarios y contando con su participación en todo momento. Por otra parte, no puede considerarse que a dicho proceso de evaluación periódica deba otorgársele el tratamiento de un procedimiento seguido en forma de juicio o que deba considerarse como tal, pues no existe contienda entre las partes sujeta a la decisión materialmente jurisdiccional de la autoridad administrativa. Finalmente,
La Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas prevé un mecanismo de defensa para que los beneficiarios recurran las resoluciones de las autoridades administrativas, por lo que no se les deja en estado de indefensión. Además, también pueden acudir al juicio de amparo como medio de control constitucional cuyo principal objetivo es asegurar la protección y garantía de los derechos humanos contra actos u omisiones de las autoridades. Primera Sala. 8 de 14. Registro digital, 203-0687. Tipo, aislada. Derecho humano al agua. Las autoridades municipales están obligadas a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el suministro del agua en una comunidad. Aplicabilidad de la jurisprudencia 1A/J. 78/2023, 11ª. Hechos. Un comité de agua potable promovió amparo indirecto en contra de la omisión de diversas autoridades municipales de adoptar las medidas necesarias para evitar el corte del suministro de energía eléctrica en el pozo de su comunidad, el cual abastece de agua a múltiples familias. El juez de distrito sobreseyó el juicio al considerar que había concluido el compromiso adquirido por la autoridad, en el convenio celebrado para el pago de la energía eléctrica requerida para la operación del pozo. Además, consideró que en términos de la fracción 3 del artículo 115 constitucional, los comités de agua pueden coadyuvar con el ayuntamiento para efecto de proporcionar el recurso hídrico a los habitantes de su demarcación. Asimismo, el juzgador señaló que la parte quejosa no acreditó haber solicitado la intervención del ayuntamiento para atender dicha problemática, por lo que concluyó que no se podía estimar que esa autoridad estuviera obligada a solucionar el problema del abastecimiento de agua. En contra de esta determinación, la parte quejosa interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito considera que las autoridades municipales pueden incurrir en omisiones administrativas cuando incumplen alguna de las obligaciones constitucionales y convencionales que tienen en materia del derecho al agua, como es la consistente en adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el suministro sustentable de agua potable, salubre y suficiente, así como celebrar acuerdos con la Comisión Federal de Electricidad para efectos de no suspender el servicio de energía eléctrica necesario para el funcionamiento del pozo que abastece de agua a una comunidad. Justificación: el derecho humano al agua se encuentra protegido en los artículos 4, 27, 115, fracción 3, inciso A, y 122, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la jurisprudencia 1A/J 78/2023, 11ª, de rubro, Derecho humano al agua. Contenido y alcance de las obligaciones generales del Estado mexicano en materia de este derecho, la cual establece las obligaciones generales que tiene el Estado mexicano para garantizar este derecho humano. En la observación general número 15-2002, el derecho al agua, artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, se fijaron elementos que garantizan la eficacia y el ejercicio del derecho humano al agua como un derecho fundamental. También se dispuso que el agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud. Asimismo, se señaló que este derecho humano es indispensable para vivir dignamente y una condicionante previa para la realización de otros derechos. A la luz de esta normatividad, las autoridades del Estado mexicano están obligadas a cumplir sus deberes generales y compromisos internacionales en materia del derecho humano al agua, los cuales se sintetizan en los siguientes: 1. Abstenerse de restringir el acceso al agua en condiciones de disponibilidad, calidad y accesibilidad, física, económica, sin discriminación, y de manera informada. 2. Coordinarse con los 3 ámbitos del gobierno para respetar, proteger, cumplir y garantizar los derechos humanos. 3. Adoptar todas las medidas positivas necesarias para proteger a la ciudadanía de actuaciones de terceros, estatales y no estatales, que menoscaben ilegítimamente el ejercicio de este derecho humano. Y 4. Adoptar todas las medidas positivas necesarias para garantizar la preservación, el suministro y saneamiento del agua potable, salubre y suficiente, de modo que lo puedan ejercer tanto las generaciones presentes como las futuras. En este caso, la autoridad municipal no atendió su principal obligación de proteger, respetar,
cumplir, garantizar y vigilar que no se vulnere el derecho al agua de la quejosa, ya que omitió por completo ocuparse de la problemática que presenta el pozo de agua que abastece a diversas familias y garantizar su acceso al líquido vital. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 9D14. Registro Digital, 203-0689. Tipo, aislada. Dilema ético. Cuando hay afectación colateral a los derechos de la niñez, es un deber de la persona juzgadora visibilizarlo en las sentencias como un argumento o viterdicta. Hechos. La persona justiciable solicitó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el registro de una marca de diseño para distinguir sus productos consistentes en empaques que son utilizados para introducir polvo de chamoy dulce, azúcar con harina de soya enchilada, acidulada y saborizante artificial. Ese instituto determinó negar el registro de marca al considerar que se actualizaba un grado de confusión en su aspecto gráfico debido a que el signo propuesto se conformaba por un diseño que, a su juicio, era muy semejante al de una marca previamente registrada. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que, en atención al principio del interés superior de la niñez, las personas juzgadoras deben visibilizar, como un argumento complementario al problema jurídico a resolver, los dilemas éticos que afecten a la niñez, al causar un posible daño colateral a sus derechos la resolución del problema jurídico. Justificación. La ratio decidendi se constreñía a determinar si era o no procedente otorgar el registro marcario solicitado por la parte quejosa, con relación a unos empaques de dulce en polvo. Si bien la litis era estudiar si había similitud en grado de confusión gráfica con otra marca, lo cierto es que ello impacta directamente con el interés superior de la niñez. Lo anterior es así, porque el registro de dichos empaques que se utilizan para introducir entre otros productos azúcares refinados y sodio, tiene como destinatarios a las infancias, lo que interfiere con el derecho a la salud contemplado en el artículo 4 de la Constitución General de la República y el deber de crianza en su vertiente de fomentar hábitos alimentarios. 11º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 10D14. Registro Digital, 203-0694. Tipo, aislada. Impuesto a la emisión de gases contaminantes a la atmósfera. La omisión de definir en el Código Financiero del Estado de México y municipios las emisiones directas e indirectas no viola el principio de legalidad tributaria en su vertiente de reserva de ley. Hechos. Diversas empresas promovieron amparo indirecto contra los artículos 69S a 69 sansexis del Código Financiero del Estado de México y municipios, adicionados mediante decreto número 21, publicado en el periódico oficial de la entidad el 31 de enero de 2022. Así como el acuerdo modificatorio de las reglas de carácter general de la Secretaría de Finanzas para el ejercicio fiscal de 2022, particularmente la regla enero de 19, apartados y 19.2 y 19.4, subapartado metodología de cálculo para determinar la emisión de los gases de efecto invernadero, numeral 4, que gravan la emisión de gases a la atmósfera. Al considerar que transgreden los principios de justicia tributaria contenidos en el artículo 31, fracción 4, de la Constitución General, ya que no cumplen con el principio de legalidad tributaria. En su vertiente de reserva de ley. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la omisión de definir en el referido código las emisiones directas e indirectas, relativas a la emisión de gases contaminantes a la atmósfera, no viola el principio de legalidad tributaria, en su vertiente de reserva de ley. Aun cuando en su texto anterior a la reforma de 21 de diciembre de 2022 no define explícitamente qué se entiende por dichas emisiones. Justificación. El objeto de la contribución se encuentra regulado en su completitud por la totalidad de las normas reclamadas, y consiste en la emisión directa e indirecta de gases contaminantes a la atmósfera, de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, ya sea unitaria o cualquier combinación de ellos, expresada en toneladas, que descarguen las fuentes fijas, tal como lo prevén los diversos artículos 69 S bis y 69 ter del referido Código Financiero. El sistema normativo no omitió precisar el objeto del impuesto, en tanto que las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera integran la base imponible del impuesto. Habida cuenta que ésta constituye una característica sobre la cual se calcula el tributo que debe pagar la persona contribuyente, motivo por el cual tiene un carácter relativo.
lo que implica que su contenido puede desarrollarse en normas secundarias, al tratarse de un elemento cuantitativo, es decir, las emisiones directas e indirectas de gases contaminantes son parte de la base imponible del impuesto y, por tanto, su definición puede ser desarrollada en normas secundarias. Por tanto, las emisiones directas e indirectas de gases de efecto invernadero de las fuentes fijas constituyen parámetros diferentes, que sirven para distinguir la metodología que habrá de ocuparse para calcular el hecho imponible, de modo que al no formar parte del objeto del impuesto, sino de su base, no era indispensable que tuviera que desarrollarse en el Código Financiero en comento. En ese contexto, la remisión a normas secundarias para determinar la base imponible no viola el principio de legalidad tributaria, ya que el Código Financiero del Estado de México y municipios constituye un acto normativo primario que la legislatura estatal emitió. De ahí que al tener el carácter relativo dicho principio y ser aplicable a los elementos cuantitativos de la contribución base, es factible que exista la intervención de otras fuentes normativas que prevén los elementos, procedimientos, mecanismos y metodologías que deben seguirse para integrar el hecho imponible. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 11 de 14. Registro Digital, 203-0695. Tipo, aislada. Impuesto sobre adquisición de inmuebles por prescripción positiva. No puede analizarse a la luz del principio de equidad tributaria en relación con el supuesto derivado de la acción pro forma o formalización de un contrato de compraventa. Legislación del Estado de México. Hechos. Una persona promovió amparo indirecto contra el artículo 114, fracción 8, del Código Financiero del Estado de México y municipios, argumentando que viola el principio de equidad tributaria, en relación con el supuesto previsto en la fracción 18 del mismo precepto. Porque mientras en el primer supuesto el cálculo del impuesto por la adquisición de inmuebles atiende al valor del inmueble al momento en que la sentencia que declara procedente la prescripción positiva causa estado, en el segundo supuesto se toma como base gravable el valor del inmueble al momento de la celebración del contrato de compraventa. El juzgado de distrito negó el amparo. Contra dicha determinación la quejosa interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el impuesto sobre adquisición de inmuebles por prescripción positiva, previsto en la fracción 8 del artículo 114 del referido código, no puede analizarse a la luz del principio de equidad tributaria, en relación con el supuesto derivado del ejercicio de la acción pro forma o de la formalización de un contrato de compraventa, previsto en la fracción 18 del mismo precepto. Justificación. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para realizar un estudio de igualdad o equidad tributaria es necesario algún parámetro que permita medir a las personas, objetos o magnitudes entre las cuales se afirma existe un trato desigual. Al respecto, debe señalarse que, 1. El impuesto referido tiene como hecho generador la adquisición de inmuebles, cuya base gravable se determina a partir de su valor. 2. La prescripción positiva o usucapión, regulada en la fracción 8 reclamada por la quejosa, se traduce en la forma de adquirir la propiedad de los bienes mediante la posesión de los mismos, durante el tiempo y con las condiciones establecidas en el Código Civil del Estado de México, por lo que será la sentencia que cause estado, el acto jurídico que traslade la propiedad al actor, y 3. En el caso de la sentencia recaída a una acción pro forma, o la formalización de un contrato de compraventa, aún antes de dicha resolución, ya existe un acto traslativo de dominio, al que únicamente le falta la forma prevista en la ley. Por tanto, para analizar la regularidad constitucional de la determinación de la base gravable a la luz del principio de equidad tributaria, no es comparable la prescripción positiva o usucapión con la adquisición por el ejercicio de una acción pro forma o formalización de un contrato de compraventa. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 12 de 14. Registro Digital, 203-0696. Tipo, aislada. Impuestos ecológicos. Aplicación del principio de reserva de ley, en su carácter absoluto y relativo, en esa materia, legislación del Estado de México. Hechos. Diversas empresas promovieron amparo indirecto contra los artículos 69S a 69 sansexis del Código Financiero del Estado de México y municipios, adicionados mediante el decreto número 21, publicado en el periódico oficial de la entidad el 31 de enero de 2022,
así como el acuerdo modificatorio de las reglas de carácter general de la Secretaría de Finanzas para el ejercicio fiscal de 2022, particularmente la regla enero de 19, apartados y 19.2 y 19.4, subapartado metodología de cálculo para determinar la emisión de los gases de efecto invernadero, numeral 4, que gravan la emisión de gases a la atmósfera. Al considerar que transgreden los principios de justicia tributaria contenidos en el artículo 31, fracción 4, de la Constitución General, ya que no cumplen con el principio de legalidad tributaria. En su vertiente de reserva de ley. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la reserva de ley en materia tributaria puede ser absoluta o sujetos y objeto o relativa o base y tasa. Dependiendo del grado de regulación que se exige por la ley formal, la cual debe contener los elementos esenciales del tributo, mientras que los elementos cuantitativos pueden ser desarrollados por otras fuentes normativas, siempre que respeten las directrices fijadas por la ley. Esto otorga flexibilidad para que los aspectos técnicos sean regulados por normas secundarias, facilitando la adaptación de la normativa a circunstancias específicas, sin vulnerar el principio de legalidad tributaria. Justificación. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 1967/2005, distinguió entre reserva absoluta, cuando la regulación de una determinada materia queda acotada en forma exclusiva a la ley formal, es decir, la materia reservada no puede ser regulada a través de otras fuentes o sujetos y objeto, y reserva relativa, que permite que otras fuentes regulen parte de la disciplina normativa de determinada materia, pero a condición de que la ley sea la que indique o acote las fuentes a que deberán ajustarse, esto es, la regulación de las fuentes secundarias debe quedar subordinada a las líneas esenciales que la ley haya establecido para la materia normativa base y tasa. En materia tributaria, la reserva relativa es aplicable a los elementos cuantitativos del tributo, permitiendo que aspectos técnicos o específicos sean desarrollados en normas secundarias. A su vez, la segunda sala del máximo tribunal, en el amparo en revisión 888/2018. Al analizar el principio de legalidad tributaria en un asunto relacionado con impuestos ecológicos, precisó que aquel consiste en que en una ley formal y material se establezcan los elementos esenciales del tributo, de modo que no quede margen para la arbitrariedad de la autoridad exactora, ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, sino que la persona contribuyente pueda, en todo momento, conocer de forma cierta su obligación de contribuir para los gastos públicos del Estado, y a la autoridad no quede otra cosa sino aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria, dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante. Asimismo, precisó que la interpretación del principio de legalidad tributaria ha evolucionado para sostener que tiene un carácter relativo, aplicable únicamente a los elementos cuantitativos del tributo, base o tasa, lo que implica que basta un acto normativo primario del órgano legislativo que marque un límite de contenido, para que el resto de circunstancias válidamente puedan abordarse por otras fuentes normativas, dentro de estas. En primer lugar, el reglamento y, en subsecuentes lugares. Por ejemplo, en las reglas generales administrativas. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 13D14. Registro Digital. 203-0706. Tipo, aislada. Licencias de uso de suelo. Su regulación y expedición no solo está sujeta a los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica en su vertiente de confianza legítima, sino que deben armonizarse con el principio propter rem y con la función ecológica de la propiedad. Hechos. Una persona promovió amparo indirecto contra el programa de manejo de áreas de protección de recursos naturales, cuencas de los ríos Valle de Bravo, Malacatepec, Tilostoc y Temascaltepec. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018, el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Valle de Bravo, Estado de México y el otorgamiento de una licencia de uso de suelo de un terreno de su propiedad como zona no urbanizable y área natural protegida, al estimar que se aplicó retroactivamente la ley en su perjuicio, pues no se reconocieron sus derechos adquiridos y que se violó su derecho a la seguridad jurídica en su vertiente de confianza legítima. El juzgado de distrito negó el amparo al considerar que el otorgamiento de la licencia no constituye derechos adquiridos ni actualiza una violación a la confianza legítima. Criterio jurídico.
Este tribunal colegiado de circuito determina que la regulación y expedición de las licencias de uso de suelo no solo se rige por los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica en su vertiente de confianza legítima, sino que cuando se restringe para lograr una mejor protección del ambiente, deben armonizarse con el principio propter rem y con la función ecológica de la propiedad. Justificación. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la función ecológica de la propiedad se refiere al deber de mantener las funciones ecológicas esenciales asociadas a los recursos naturales y a abstenerse de realizar actividades que puedan perjudicar tales funciones. Asimismo, reconoció el principio propter rem, del que deriva que por lo que hace a las áreas de conservación de la biodiversidad, los propietarios, ocupantes o usuarios de los predios que las conforman tienen una responsabilidad ambiental definida por el régimen de protección y conservación específico que regula estos sitios. Si bien no se desconoce que en anualidades previas a la emisión de los instrumentos de desarrollo urbano y sustentabilidad ecológica reclamados existía el derecho de que se le concediera una licencia de uso habitacional, lo cierto es que la determinación de área natural protegida conlleva imponer o sujetar a la propiedad ubicada en dicha zona a las modalidades atinentes al desarrollo sustentable y la debida protección de los ecosistemas, lo que actualiza un interés social, incluso intergeneracional, de conservar el equilibrio ecológico y los servicios ambientales que provee tal área natural. Ante esas circunstancias, no puede hablarse de aplicación retroactiva ni de confianza legítima, sino del recto cumplimiento y observancia a la función ecológica de la propiedad, como verdadero mandato constitucional. Justificándose así las modificaciones o declaraciones administrativas sobre el uso de suelo y las modalidades de la propiedad de la parte quejosa. No existe un derecho adquirido para afectar indebidamente el ambiente y a los ecosistemas mediante el uso indiscriminado de la propiedad privada. La administración no puede verse atada de manos por decisiones o regulaciones de uso de suelo previas, cuya continuidad pudiese generar daños, incluso irreversibles al medio ambiente. De ahí que los principios de legalidad y seguridad jurídica en su vertiente de confianza legítima, y el derecho a la propiedad, no pueden entenderse de manera aislada ni incondicionada, sino que deben armonizarse a la luz del derecho humano a un medio ambiente sano, y de los principios sustantivos de la función ecológica de la propiedad y propter rem. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 14 de 14. Registro Digital, 203-0729. Tipo, aislada. Servicio Médico Asistencial de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua. El artículo 25, fracción 7, del Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua viola el principio de reserva de ley. Hechos. Una persona derechohabiente del Servicio Médico Asistencial de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua promovió amparo indirecto contra la negativa a su solicitud de afiliación de sus padres como beneficiarios de este servicio. También impugnó el artículo 25, fracción 7, del Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, en la parte que establece la dependencia económica como requisito para afiliar a los padres de los trabajadores al servicio médico. El juez de distrito negó el amparo respecto de las porciones normativas recurridas. La quejosa interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. El artículo 25 del Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, que establece la dependencia económica como requisito para afiliar al servicio médico a los padres de los trabajadores, viola el principio de reserva de ley. Justificación. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, conforme a una interpretación armónica y sistemática del artículo 1 de la Constitución Federal y el diverso 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para que una restricción o suspensión de derechos sea válida debe cumplir, entre otros requisitos, con estar establecida en una ley en sentido formal y material. Esto significa que la potestad del Estado está sujeta al principio de reserva de ley. Lo anterior resulta acorde con la idea de que los contenidos más relevantes del ordenamiento sean reservados a la ley formal y que, por tanto, quedan excluidos de la potestad reglamentaria. Además, dota de legitimidad democrática a las normas que establecen una restricción o limitación a los derechos fundamentales. Por consiguiente, el artículo 25 del Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua
Al establecer la dependencia económica del asegurado como requisito para afiliar al servicio médico a los padres de los trabajadores, viola el principio de reserva de ley, pues restringe o impone una condición al derecho a disfrutar de servicios médicos, sin estar contenida en una ley en sentido formal y material. Esta conclusión se refuerza si se considera que el artículo 123, apartado B, fracción 11, inciso D, de la Constitución Federal dispone que solo las leyes, en sentido formal y material, están autorizadas para regular, sobre todo, restringir ese derecho. Por tanto, la restricción reglamentaria en cuestión viola el principio de reserva de ley. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito.